Presentando a la doctora Leticia Calderón Chelius, que es investigadora del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Y su ponencia va a ser sobre el tema la puerta trasera de la vulnerabilidad, inmigrantes en México. No, él lo pone. Ah, perdón. Ahora él te lo pone y luego ya. Ah, bueno. Ahora sí. Pues bueno, buenos días, muchas gracias por la presencia. Y a ver, le voy pasando. Bueno, pues yo creo que está afortunada esta sesión en el sentido de que se han hablado algunas cosas sueltas de lo que yo espero, ordenar de alguna manera. Y tiene que ver con darles un escenario desde mi perspectiva de algunas de las cuestiones de los cambios en la política migratoria en México en los últimos años. Y primero que nada, pues ubicar claramente esta parte que tiene que ver con los nuevos escenarios del proceso migratorio en México. Y primero, pues señalar algunas cosas que tal vez para muchos de ustedes son obvias, pero durante mucho tiempo no solamente el estudio, sino también la política del tema migratorio estuvo fuertemente concentrada en el estudio de la inserción exitosa o más o menos exitosa de los mexicanos en Estados Unidos, por ser el lugar donde más se ubican. Y esto como que permeó y ubicó el tema, como les digo, histórico, de estudio y también en términos de políticas. Más o menos política de la no política, lo que fuera, pero el tema siempre había sido de una manera mucho más clara, no que no hubiera una política de inmigración, pero claramente el tema de los mexicanos radicando en el exterior. Lo interesante es cómo a partir de los años 90, y que coincide esto con muchas cuestiones también en términos de estudios, hay un nuevo énfasis y una nueva importancia en el tema del impacto de la migración en el país de origen, en México propiamente, y que tiene que ver con muchos nuevos programas y muchas nuevas visiones en términos de políticas públicas a nivel federal y posteriormente locales, como les voy a mostrar más adelante, en el tema de también mexicanos, sino de retorno, de circularidad migratoria y el impacto de los que no migran, pero que son parte de una comunidad de migración. Y lo interesante es cómo a partir del nuevo siglo, propiamente ya al final de la primera década del siglo, de este nuevo siglo, cómo se dio un cambio, que creo que este es el énfasis y me llama la atención que justamente coincide con algunas de las cosas que se han dicho acá, cómo el énfasis se empieza a ubicar en la transmigración, cuando no era un tema de relevancia como lo es hoy, y que realmente los focos del tema migratorio en México se ubican claramente hoy por hoy en este asunto, ¿no? Entre otras cosas, como voy a comentar ahora, pero bueno, por lo que se ha dado a llamar como un holocausto migratorio, el padre Solalinde lo mencionó de esa manera, y creo que no escapa a lo que hemos oído de los últimos tiempos todos, ¿no? Pero entonces, me parece que es importante esto, aclarar cómo hay un cambio en el estudio, pero también en el giro de las propias políticas de migración. Decirles que, esto tiene que ver con una cuestión muy claramente histórica, donde durante mucho tiempo el propio Estado mexicano, y actualmente lo sigue manejando como parte de su discurso, México tiene una posición emblemática, histórica, dorada respecto al exilio español de los años 40 y después, posteriormente, a lo que va a ser el exilio latinoamericano en México. Ese es un discurso que se mantiene por parte del Estado, y que va a permear también parte de lo que son las nuevas políticas de migración. Hoy por hoy los extranjeros de relevancia numérica en México son principalmente centroamericanos y estadounidenses, Colombia, Ecuador y países ya Haití, seguiría en orden de importancia Haití, y de diferentes países en números muy bajos, voy a mencionarles ahora esto, pero lo que es relevante es que ese exilio o ese discurso del exilio dorado, que tiene que ver con condiciones políticas de sus momentos, no es más la realidad de la presencia extranjera en México, radicada en el país, ¿no? Y
Esto se junta o está empalmado con un asunto que tiene que ver con que durante 40 años hubo una política de población donde se ubica claramente el tema de la inmigración en México y desde donde se permeó y se manejó mucho de estos temas de los extranjeros, la radicalidad, los que radican en el país y aquellos que cruzaban por el país de una manera constante desde hace más de 2 décadas, pero no en las magnitudes ni con las características de lo que vamos a comentar ahora. Lo que me parece que es importante e interesante, en todo caso, para ustedes comentar, yo estoy con mi computador, digo, qué bonito está esto, pero no se lo estoy enseñando a ustedes. Yo decía, ¿por qué no? Claro, bueno, estoy mirando ahí, no me claro, estamos aquí felices tú y yo. Bueno, pero creo que 3, como datos importantes. Los últimos años, a propósito de un debate muy fuerte que tiene que ver también con los cambios políticos a nivel nacional en otros temas, se han dado varias leyes, ya promulgadas todas estas que voy a mencionar ahora, que tienen que ver con el tema de la migración, el enfoque y el acento que se le pretende dar al tema migratorio en los últimos tiempos. Bueno, ubico el de trata de personas porque claramente es un reconocimiento al tema de la nueva esclavitud del siglo XXI, como muchos lo comentan. Hay discusiones fuertes en términos de lo que sigue, que es los reglamentos al respecto de esto, pero con la ley de migración va a quedar más claro. Se promulgó, aunque es un debate que ya tenía muchos años y una discusión muy fuerte, la iniciativa sobre la ley de refugiados y protección complementaria se promulgó ya en este año, todas estas leyes ya son de este año. A nivel de ya local, que eso es un dato importante, se promulgó también la ley de interculturalidad y atención a migrantes y movilidad humana del Distrito Federal. Entonces, digamos, son debates a nivel federal, pero también locales. Y finalmente este año también se promulgó hace un par de meses, que es un debate muy fuerte hoy aquí en México, la nueva ley, después de 40 años, la nueva ley de migración, que en un principio del debate, hace un par de años, tenía una pretensión de regular, digamos, el fenómeno de una manera macro, inmigración, transmigración, retorno y emigración, por supuesto, que como señalé, ha sido el tema obsesivo en nuestra sociedad respecto a la migración, ¿sí? No tanto los que vienen, sino los que se iban o los que se siguen yendo. Pero lo interesante es que finalmente, por la situación política y por la serie de elementos que se fueron dando los últimos años, se le fueron acotando cuestiones a esta ley de migración y quedó claramente como una ley donde se regula de manera diferente a como estaba el tema de la inmigración, quienes radican en nuestro país, y sobre todo el tema de mayor debate y hoy por hoy cuestionado por diferentes grupos, diferentes ONGs, tiene que ver con el tema de la transmigración, ¿sí? Esta es una cosa que tal vez no hubiera ocurrido así hace 3 años, pero dado el debate que se vive hoy en México y la situación que ahora voy a comentar, la ley de migración quedó, en realidad algunos lo comentamos, más como una ley de extranjería que como una ley de migración en un sentido que abarque el gran fenómeno migratorio, porque no lo es, ¿no? Entonces, de alguna manera podría, es que estoy acá, les digo, que al final de cuentas tenemos por llamarlo de alguna manera, un desencuentro de lo migratorio en el sentido de que queda por un lado pendiente, en esta ley claramente está mencionado, pero si acaso las últimas 3 cuartillas de 74, el tema de los mexicanos que radican en el exterior, siendo que era la importancia central en algún momento, y lo que está muy ubicado, muy discutido, muy debatido, es el tema de los inmigrantes, los extranjeros en nuestro país, desde diferentes categorías y momentos diferenciados. ¿Qué pasa con estas leyes? Digo, las menciono como leyes porque son como que el parámetro a partir del cual podemos discutir. Bueno, en realidad, todas, como les digo, son nuevas leyes de este siglo, en un debate, en un debate muy fuerte en términos políticos. Se había pedido, y bueno, por acá algunos expertos al respecto hablaban ya desde hace mucho de cómo actualizar la ley de población, y ahí, bueno, el apartado importante tenía que ver con lo de migración, pero justamente esto es alcanzado por un escenario de violencia extrema que se está viviendo, sobre todo en ciertas zonas del país, y digo, aquí nadie de los que vivimos en el país podrá sorprenderse de lo que diga, ni mucho menos,
pero donde claramente, y creo que este es el elemento central, se habla de crimen organizado en el sentido de que incluye al propio Estado. Y en el momento en que incluye al propio Estado, bueno, pues por eso no es una cuestión que solamente haya mafias, ni mucho menos, sino que hay ciertamente un Estado completamente omiso o cómplice de la criminalidad que se está viviendo en el tema, en relación a muchos temas, pero justamente al tema de migración. Uno de los puntos que ha resultado muy problemático, muy revelador, ha sido el hostigamiento a defensores de derechos humanos sin registro anteriormente, como lo hemos visto los últimos 3 años. Tan es así que datos del ACNUR, lo que hay es un incremento de las solicitudes de asilo político. Bueno, hace rato comentaba otro caso, en todo caso lo puede comentar Dolores más adelante, pero si ustedes están atentos a las notas, muchas tienen que ver no directamente con migración, pero se cruza con una serie de políticas que voy a comentar también a continuación, donde ciertamente lo que estamos observando es que el tema del asilo o del desplazamiento, el desplazamiento forzado interno, que no era un tema de discusión en nuestro país, se empezó a incorporar al debate mexicano hace cosa de unos meses, digamos. Esto que es una regulación que se ha dado, por ejemplo, en Colombia de manera muy clara, que hay leyes al respecto en varios países de África, se empieza a incorporar en el léxico y se incluye en este gran, digamos, saco de lo migratorio. Ahora ya hablamos también internamente de este desplazamiento forzado violento, extremo, rápido, porque es la realidad de lo que estamos observando en varios lugares, y se suma también el caso de los nuevos emigrantes, pero por razones estrictamente de violencia y de cuestiones de una migración por miedo, ¿no? Que no era, volvemos, no, estadísticamente es obvio que el tema del mercado laboral sigue siendo lo que priva el fenómeno migratorio, por supuesto, pero se suma este escenario no conocido en términos de esta estadística nueva en la realidad mexicana, nunca, ni siquiera a nivel de sumatoria de la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Hace ya más de un siglo. Entonces, bueno, me parece que importante tenerlo ahí en cuenta. Bueno, algunas de las cosas que me parece que son importantes de mencionar es que en México menos del 1% de los que radican en nuestro país son extranjeros. Este es un país muy grande, entonces siempre los números, bueno, 0.7, 0.4%, pero en realidad sí tenemos que matizar que no es un número abrumador, pero dado que somos un país de casi 115 millones de habitantes, bueno, pues ciertamente 1 millón de habitantes en el país, extranjeros radicados de manera regular, como mencionan ustedes, es interesante, es importante, es revelador, y es a quien propiamente esta nueva ley de migración les da, o está ahí la discusión, una nueva, por ejemplo, nuevas categorías migratorias. Si ustedes habían oído hablar algunos de los aquí presentes de FM1, FM2, eso va a cambiar por las nuevas categorías migratorias, y el debate hoy por hoy en todas estas leyes que mencioné y las que posiblemente, como la de desplazamiento, si se avanza en eso, es el tema del reglamento. ¿Dónde está el debate político y de activismo, digamos, hoy por hoy en estos temas? En la hechura de los reglamentos. Después de promulgadas estas leyes que mencioné, tienen hasta 120 días para promulgar los reglamentos también. Por tanto, antes del fin de este año veremos los reglamentos, y ahí está el debate en torno a este asunto de la nueva normatividad migratoria en el país, ¿no? La nueva, por lo menos desde la parte de la hechura legal. Y el otro punto, bueno, justamente tiene que ver con esta vulnerabilidad extrema, y a propósito de los conceptos que acá se manejaron, sobre todo por una cuestión donde propiamente las leyes regulan un nivel, pero otro tiene que ver con toda una socialización de la visión que se tiene en México en relación a los extranjeros. Datos de parametría, que hace poco hizo un estudio al respecto, se menciona que 40% de los mexicanos suponen que aquí hay demasiados extranjeros. Digo, justo es un tema que aquí no es, o sea, hay nichos donde hay mucho más presencia de extranjeros, en la academia, por ejemplo, es como una cosa que es más visible, pero en realidad no hay una convivencia cotidiana
en términos de una extranjería presente en el país de manera abierta. Y bueno, lo que es también importante es esta idea de que se repite en otras sociedades donde ciertamente hay un número importante de extranjeros, el perjuicio que pueden causar a la sociedad local. Un punto que es importante al respecto de este asunto tiene que ver con que, y ustedes lo han oído, bueno, desde hace un año el tema claramente de la transmigración pasó de un nivel de peligrosidad, de vulnerabilidad, a una cuestión de absoluto, o sea, me parece que la palabra holocausto lo condensa. Y tiene que ver con que desde hace un año se han descubierto de manera sistemática una serie de fosas clandestinas en cientos de personas que permiten y que muestran las cifras que un número muy importante, prácticamente conocido de todos los mexicanos, que eso está pasando. Es decir, la nota sí ha tenido un impacto suficientemente fuerte como para que los mexicanos nos demos por enterados más allá, y sobre todo porque ha sido un tema muy, muy vinculado con algo que históricamente en México se discutió desde hace 10, 15 años, tampoco voy a decir qué más, y es la postura moral y ética de México como país de emigración, solicitando digamos, nuevas leyes, situaciones más justas en otro país, ciertamente Estados Unidos, cuando aquí la situación de vulnerabilidad es tan extrema. Esto le da totalmente, digamos, un golpe fuertísimo, no solamente a la propia sociedad mexicana, sino al Estado mexicano, frente a un tema en el que, pues, como se ha mencionado, bueno, el tema de la vulnerabilidad asociado al crimen organizado, donde se incluye, esto lo quiero dejar así como muy claro, porque desde ahí la definición de crimen organizado, o sea, no es solamente una cuestión de digamos, que el crimen te desborda, sino cómo el propio Estado, desde diferentes niveles, es parte de ese crimen organizado. Y en el tema de la migración, los últimos datos que se tienen es que hay de manera recurrente y repetida funcionarios del sistema migratorio mexicano que están asociados a estos actos de criminalidad. Entonces es un asunto en el cual, aunque los mexicanos saben del tema, no necesariamente esto se ha traducido en los datos que se conocen en una solidaridad, digamos, por principio, y al contrario. Hay muchas zonas del país donde la propia población es sumamente, digamos, teflón al tema de la transmigración, aun cuando ahí es una presencia mucho más fuerte y un problema más recurrente el cruce de lo que ustedes mencionaban en la mañana con el tren y toda esta experiencia, pero donde se vive realmente como un tema a las afueras del Distrito Federal. Bueno, es un tema, ahí se para el tren y es una cuestión donde hay albergues, hay refugios para los migrantes que son hostigados. Y son hostigados de una manera muy, muy conocida a nivel de los medios. Frente a este escenario y todo lo que pudiéramos hablar al respecto, bueno, algunos de los puntos es que ustedes saben, hoy desde ayer llegó a México la relatora para estos temas de las Naciones Unidas, y me parece que es muy interesante porque se han hecho varias declaraciones donde el problema, pues, no es solamente el tema del flujo migratorio, es todo lo que tiene que ver con la política migratoria, cómo ahora se redefine a partir de las nuevas leyes, y donde hay una crisis política, y que preguntaban, ¿no? Y a lo que comentábamos tal vez en algún momento, bueno, el problema en México es el Estado de Derecho. Hay leyes muy buenas, hay debate, el debate está realmente muy fuerte, decía yo, el reglamento ahí está, bueno, se está en un jaloneo muy, muy interesante porque se están definiendo pautas hacia el futuro, pero lo impresionante de esto tiene que ver con que la credibilidad de los mexicanos o la desconfianza pasa por un descrédito total de las instituciones por dos asuntos, bueno, por muchos, pero dos centrales desde mi punto de vista. Una, bueno, no impera el Estado de Derecho porque no hay impartición de justicia. Y en ningún tema, o sea, aquí el peor peligro en el tema de la migración no es solo que te traten como migrante, sino que te traten como mexicano, ¿no? Con los elementos que creo que tú apuntabas muy bien, Lorenzo, y tiene que ver con que la condición de clase,
de pertenencia étnica, racial, también redefine tu posición frente al tema de la impartición de justicia en México. Entonces simplemente es entrar a la propia lógica que un sistema hace y cada vez, bueno, pues exprime más. Entonces eso es lo que ocurre, sobre todo en un ambiente donde no hay una solidaridad colectiva frente al tema de la migración. Para el imaginario mexicano, los mexicanos que radican en el exterior siguen siendo, y cada vez más, porque está muy generalizado el tema de la migración en todo el país, no como lo fue antes, como zonas claramente expulsoras de presencia histórica de migración, sino hoy es un tema recurrente en el 95% de los municipios del país, si no es que creo que 97%, acá ya me vendrán a corregir los demógrafos duros, pero el punto interesante es cómo, sin embargo, eso no hace y no da una apertura en el sentido de una visión de la extranjería. Por ejemplo, no hay una cosa que permita empalmar solidaridad con experiencia de país de emigrantes. Digo, es un aprendizaje, no sé cómo se ve en otros países, pero ciertamente esa experiencia no ha implicado, en el caso mexicano, digamos, ni apertura, ni tolerancia, ni visión plural del mundo, ni una visión más planetaria, ¿no? En el sentido de valores más universalizados. No lo ha sido, y en ese sentido, bueno, no comparto, y digo, lamento que no esté el doctor Bustamante, porque yo no comparto para nada la opinión de que justamente el cruce de frontera te define y te modifica sustancialmente tu cultura política, cuando desde mi punto de vista el tema tiene que ver con el Estado de Derecho en el país, en este caso México, ¿no? Y donde, aquí viene la parte con la que yo quiero avanzar, tiene que ver con, bueno, una serie de puntos que tienen a propósito de las leyes y de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se mide pues por la pertenencia a un grupo social claramente definido como, digamos, frente a la visión del resto, más débil, racial, clasistamente o económicamente, la serie de elementos, pero sobre todo cómo el propio Estado lo coloca ahí y lo modifica o lo saca desde ese rincón donde se tiene al grupo. En el caso de México, lo que hemos visto, que a mí me parece importante, por lo menos yo lo he seguido los últimos años, una es que hay un acento ideológico, en el tipo de políticas públicas que se han tomado en los últimos años en México. Por las cuestiones que tienen que ver con la transición política, por la diversidad de los partidos, con todas las discusiones que pudiéramos tener de la calidad o descalidad de la democracia mexicana, y sin embargo se mueve, pues, ¿no? Y lo interesante es que lo que hemos empezado a ver es políticas muy diferenciadas, cuando hay diferentes partidos en el gobierno, y porque empieza a ser un elemento de competencia política también como parte del discurso, pero también otro elemento es que empieza a haber programas, planes y reformas interesantes a niveles estatales y no federales. Digamos, la federación, el Estado se mueve de una manera muy lenta, como un gran elefante, y de repente lo que estamos viendo es mucho más actividad y mucho más dinamismo a nivel de estados claramente expulsores de migrantes y algunos no tan expulsores de migrantes, por ejemplo en el DF, que mencioné una de las leyes, pero donde han hecho del tema un tema más de política pública, claramente por competencia electoral, o política interna y lo que sea, pero empiezan a jugar otros actores de manera interesante, cosa que no ocurría hace, quiero decirles, 8 años, ¿no? Y la otra que yo sí creo que es un factor que ha movido absolutamente el tema de migración en México, y lo va a mover más, esa es mi opinión en todo caso, es el tema de los países centroamericanos sobre todo. Y es, Centroamérica ha habido también cambios políticos interesantes y empezaron a cambiar su discurso. La reacción ante agosto del 2010 frente al tema de los 72 primeros encontrados en fosas comunes en San Fernando, Tamaulipas, fue, entre otras, producto de la llamada de atención, digamos, fuera de protocolo del presidente de Ecuador, cuando dijo, no, aquí sí hay sobrevivientes y son ecuatorianos, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué ocurre? El Estado mexicano ha tenido que reaccionar de una manera mucho más a nivel internacional que como se hace internamente, donde, bueno, pues al final de cuentas, frente al nuevo muerto o el nuevo
desastre realmente de un nivel tremendo, de lo que nosotros hemos estado experimentando en los últimos años, los nuevos 20 nuevos degollados o los nuevos cadáveres encontrados, bueno, opaca la noticia del día anterior. Y frente a eso, lo que es interesante es que empieza a haber actores outsiders que le ponen una presión que no había ocurrido en el caso mexicano. Anoto esto porque lo conozco, lo he seguido. Sobre este tema ha habido muy poca reacción, la parte de la violencia, la parte de incluso la situación de los transmigrantes en México por parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Sí ha habido, hay algunos grupos, NEILAC, ¿no?, que es un grupo que nosotros conocemos y seguimos bien, que ni siquiera son solo mexicanos, sino además orgullosamente salvadoreños algunos, ¿no? Pero no es que la comunidad mexicana en el exterior se haya manifestado o haya en algunos diferentes puntos de su agenda política, los que son, manifieste una preocupación o una sorpresa frente al tema de la situación en México. No que no les horrorice y no que no les preocupe, pero no en términos de una postura política. Veo yo más, y lo que he seguido, estas reacciones de parte de los estados en sus cambios y en sus rejuegos políticos. Tan es así que incluso hay remociones a nivel de embajadores. Hace 3 semanas removieron a la embajadora a la cónsul de Honduras en Chiapas, porque fue una de las que fue a declarar en torno al tema de la trata de niñas ahí en Chiapas, ¿no?, en Tuxtla Gutiérrez. Entonces, sí hay una pugna muy fuerte, pero me parece que son estos nuevos actores, incluyo, por supuesto, a la pastoral cristiana en este país, que son quienes de manera muy interesante se volvieron actores políticos, lo han sido siempre, hace como 500 años, pero quiero decir, de manera muy interesante en este tema, haciendo un trabajo pastoral hace mucho tiempo, pero políticamente exponiéndose a un nivel realmente que permite entender, bueno, la fortaleza y de esas instituciones, en este caso religiosa, de manera muy interesante para lo que se había visto en el tema sobre todo transmigración en México. Y quisiera como ir cerrando con esta pregunta que tiene que ver con que es un punto interesante. En un país como México, con esta vulnerabilidad y con estos casos tan fuertes ahora con la crisis que estamos viviendo, la crisis de derechos humanos, la crisis de la propia legitimidad del Estado, el asunto es cómo el Estado mexicano, y en todo caso, bueno, actores centrales, han inhibido de manera prácticamente decidida toda acción de derechohumanistas, y porque lo que han hecho es realmente orillarlos, ¿no?, llevarlos al extremo, y eso explica que los primeros casos de asilo recientemente aprobados, incluido en antier te dije de una chica, en este caso periodista, pero ella fue asilada en España producto de su testimonio en un caso emblemático acá, que es sobre feminicidio en Ciudad Juárez, del campo algodonero. Lo interesante es por qué un Estado como el mexicano, que necesitaría reforzarse en la sociedad mexicana, en vez de apelar y de hacer 1, 2, 20,000 Solalindes, el padre Solalindo, me refiero a este miembro de la pastoral cristiana que ha sido emblemático el último año de manera muy clara, en vez de permitir que surjan no 20 ONGs, no una, sino 100 casas de refugio para migrantes, ayudando a la propia sociedad civil, el propio Estado mexicano controla, contiene, inhibe, asusta o asesina, ¿no? Entonces, el punto ahí es esta tensión que hace, desde mi punto de vista, muy complejo el escenario de la transmigración, más allá de las historias, las tragedias personales que pues obviamente se pueden contar y quedan ahí en el anecdotario, digamos, si no las contextualizamos en la parte de ubicar que sí hay un debate profundo, si hay nuevas leyes. Sí las hay, producto también de un debate fuerte. Habrá nuevos reglamentos, hay luchadores y defensores de derechos humanos, aunque sean tan poquitos y contados con los dedos. Pero el punto interesante es cómo esto también se da sobre un escenario muy
corroído, muy corrompido de la arena política mexicana en un nivel muchísimo más amplio, donde lo migratorio, bueno, acaba siendo dentro de los vulnerables o de lo más vulnerable, ¿no? Pues hasta ahí la dejo para retomar en todo caso lo que ustedes consideran. Muy bien. Creo que no tenemos al tercer participante de la mesa, por lo tanto vamos a dar un poquito más de tiempo a los que puedan exponer sin tanta presión de los 20 minutos, y luego también tenemos un pelín más de tiempo para las preguntas y el debate, ¿vale? Bueno, vamos a dar paso a Abelardo Morales Gamboa, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Costa Rica, de Flaxo, que nos va a hablar de Cruzando las fronteras del riesgo, el sistema migratorio de América Central. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy cordial también a quienes han tenido la paciencia de seguirnos por internet. Si hay alguna persona conectado o conectada, pues un saludo especial aquí desde el pleno de la sala de sesiones. Yo quiero pues orientar mi presentación fundamentalmente bajo la idea de comprender un poco a partir de lo que se ha expuesto tanto en la mañana como ahora la presentación de Leticia, ¿no? Que da una serie de elementos, o sea, ya han aportado una serie de elementos sobre el tema de la situación de los centroamericanos en México. Por lo tanto, yo no me voy a referir tanto a la situación de los mexicanos, de los centroamericanos en México y las vicisitudes que han estado atravesando, sino que me interesa señalar algunos rasgos sobre cuáles son las dinámicas y las causas asociadas a los dispositivos que siguen impulsando o que siguen lanzando buena parte de la población centroamericana hacia el exterior. Y en ese ámbito en particular, yo quiero aportar una visión regional, o sea, no voy a particularizar en la situación de países en concreto o de países en particular, aunque me pueda referir en algunos casos para ilustrar algunas situaciones en ese sentido, porque me parece que desde el punto de vista de las migraciones a Centroamérica hay que entenderla ahora sí como una región. O sea, si hay un tema, si ha habido una dificultad en esa área del mundo, en esta área del hemisferio para construirse como región, quizás esas dificultades pueden estar en buena medida hoy en día subordinadas, ¿no?, a un fenómeno emergente que está comprometiendo a la región en su conjunto, o sea, a todos los espacios en su conjunto, en la constitución de lo que yo he denominado un sistema migratorio abierto, ¿no?, y que es quizás la mejor expresión de esa tesis que se lanzó una década atrás, ¿no?, del regionalismo abierto en América Latina. O sea, el regionalismo abierto ha tenido como expresión en Centroamérica la constitución de enclaves de reproducción de fuerza de trabajo para satisfacer las necesidades de los mercados laborales en otros países de la región o en el exterior. Y en ese sentido yo creo que hay algunos antecedentes que no tenemos que olvidar y que yo creo que nos llevan a asociar viejos conflictos con nuevos conflictos, o sea, el viejo régimen de seguridad hemisférico y el viejo régimen de seguridad en la región con el nuevo régimen de seguridad que se está, digamos, que está emergiendo en esta área, que tiene que ver, que asocia distintas formas de violencia, ¿no? La violencia armada de los años 80 en Centroamérica y la violencia criminal del 2000 en Centroamérica y en México y prácticamente en todo el área. Y en ese sentido, pues claramente como estados de posguerra,
en las sociedades centroamericanas continúan presentes los remanentes del autoritarismo asociados a la desigualdad y la exclusión. Y como expresiones claras del autoritarismo están, por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Y la impunidad con que ha sido tratado el golpe de Estado en Honduras, tanto en Honduras como por parte de la comunidad internacional. Las posibilidades de que la tendencia de Ríos Montt con Otto Pérez gane las elecciones en Guatemala, o sea, los militares vuelvan al poder en Guatemala por la vía de las elecciones, un FMLN en el poder en El Salvador, pero de rodillas en la lona frente al avasallamiento de la derecha de Arena, ¿no? Un frente sandinista en Nicaragua que ya no es la imagen, no es ni siquiera la imagen del frente sandinista de los años 80, ¿no? Y la derecha gobernando campantemente en Costa Rica y en Panamá, ¿no? Y esto además entonces también tiene otro elemento que de la posguerra, lo que surgen son economías distorsionadas, ¿no? Y un mercado regional periférico que se va integrando, pero que se va integrando de manera cada vez más subordinada al capital transnacional y sobre todo donde se van desgranando, ¿no?, las bases del desarrollo productivo nacional, del desarrollo productivo local, del desarrollo productivo regional, que estuvo sustentado, ¿no?, también décadas atrás en débiles fundamentos económicos, pero que giraba en torno a la vieja economía agroexportadora y que hoy en día está dominada básicamente por una economía de servicios, ¿no?, en casi todos los países, y quizás el servicio más importante, o sea, la actividad de servicios, la provisión de servicios más importante en este momento es la provisión de mano de obra hacia el exterior. Y en ese sentido también yo creo que hay que mencionar que desde el punto de vista político es una región también políticamente integrada bajo regímenes democrático electorales, pero con instituciones sumamente débiles. O sea, de la posguerra no surgió un sistema democrático vigoroso, no surgieron instituciones que se fortalecieran. Prueba de ello es que el sistema de justicia en Guatemala ha tenido que ser intervenido por la comunidad internacional, por una comisión que creo que más que resolver los problemas ha venido a agravar los problemas de impunidad y de mala administración de la justicia en ese país, pero lo mismo podríamos decir de los sistemas judiciales, ¿no? En otros países de Centroamérica, sistemas judiciales que son bancadas políticas más que órganos técnicos de administración de justicia. Y en ese sentido, bueno, lo que puede ver uno en Centroamérica desde el punto de vista de la construcción de región son algunas expresiones de regionalismo civil que está fundamentado esencialmente en la construcción de redes y tejidos sociales, ¿no? Muchos de ellos son redes y tejidos sociales de sobrevivencia de poblaciones que padecen exclusión y de poblaciones que tienen que hacer frente a la situación de desigualdad emergente en la región. Y en ese sentido, creo que el tema de la migración encaja perfectamente. O sea, el fenómeno del regionalismo civil, ¿no?, sin que sea expresión clara de fortalecimiento de sociedad civil, en el sentido clásico, lo expresa la constitución de redes de migración, y sobre todo de redes de migración laboral que se han repartido por toda la región y fuera de ella, ¿no? Y básicamente expresión de eso podríamos señalar el que entre un 11 y un 15%, y en algunos casos, en algunos países hasta el 20% o 18% en el caso de El Salvador, de centroamericanos ha emigrado al exterior, ¿no? Y lo más importante es que más del 50% de la población centroamericana depende de ese entre 10 y 20% de población que está afuera, ¿no?
directamente, o sea, que son dependientes directos, ya sea porque son familiares o porque tienen algún vínculo directo. Pero la dependencia es mucho más amplia, mucho más extrema, ¿no? Y compromete también entre un 15 y un 20% de la población en edad de trabajar, y sobre todo a un elevado porcentaje de trabajadores calificados. Del total de población que se calcula que está fuera de su país de origen, tres de cada cuatro, digamos, 3 de cada 4 centroamericanos está en Estados Unidos, pero 1 de cada 4 es un migrante transfronterizo, o sea, está en otro país centroamericano distinto a su país de origen. Y entonces ahí hay, creo que también un detalle importante, y es el hecho de que la mitad de la migración interna son nicaragüenses que están en Costa Rica, ¿no? Pero el otro dato curioso es que del total de migrantes internos en Centroamérica, el 80% son nicaragüenses, ¿no? Y el tema entonces en ese sentido, si está sometida a elevadas condiciones de vulnerabilidad la situación de los centroamericanos en Estados Unidos, mucho más deteriorada y vulnerable es la situación de los centroamericanos inmigrantes en la misma región centroamericana. Entonces, para hablar del sistema migratorio centroamericano, ¿no?, yo quiero referirme a tres conceptos. O sea, este es un sistema de oferta de fuerza de trabajo transnacional, pero periférico, ¿no? En segundo lugar, es un fenómeno que está asociado a causas estructurales, pero que está generando impactos estructurales de largo plazo, y que una de sus expresiones también es la profundización de la desigualdad, de la exclusión y del riesgo. Y en ese sentido, por este sistema de oferta de trabajo transnacional y periférico, lo que entendemos es que es un sistema que gira en torno a la constitución de un mercado de trabajo como eje central, y que tiene distintas expresiones geográficas, ¿no? Hay un peso fundamental de los mercados extrarregionales, fundamentalmente de los Estados Unidos como principal mercado que demanda la fuerza de trabajo de los centroamericanos, pero también el mercado interno, el mercado regional, no es un mercado para nada despreciable, por una serie de razones, ¿no? Y en ese sentido, una expresión interesante, ¿no?, en Centroamérica, creo que también eso lo puede encontrar uno en México y en otros ámbitos geográficos, es el encadenamiento, ¿no?, entre estos distintos mercados, o sea, un encadenamiento funcional mediante, en algunos casos, la formación de migraciones de relevo, ¿no?, comunidades expulsoras en El Salvador, en Costa Rica, también en menor medida en Guatemala, que a su vez son receptoras de migrantes de otro país vecino, ¿no?, de migrantes transfronterizos que vienen a suplir la mano de obra que se ha desplazado, ¿no? Y esto entonces también tiene consecuencias interesantes en la creación, ¿no?, de distintos estamentos de migrantes en la región, que tiene, por lo tanto, consecuencias sociales y consecuencias políticas en términos de la constitución de nuevos nichos y nuevos ejes de desigualdad, ¿no? Y esta entonces constituye una inserción periférica y jerarquizada, ¿no?, de las sociedades centroamericanas a través de los mercados laborales y del sistema de oferta de fuerza de trabajo transnacional a la economía global. Y esto entonces también está propiciando la aparición de, como ya decía, de nuevos nichos de desigualdad social transnacional, o sea, a los déficits heredados, ¿no?, del modelo económico y político anterior, se añaden ahora las nuevas formas de desigualdad asociadas a la migración como mecanismo de ascenso, pero también como mecanismo de descenso social, ¿no?
Y en ese sentido, entonces, la migración no solamente constituye una posibilidad de movilidad social ascendente, sino también de movilidad social descendente en el plano local, en el plano nacional y ahora en el plano regional. En cuanto a los impactos estructurales que señalo de mediano y de corto plazo, ¿no?, es que la migración está teniendo un efecto profundo y amplio en todos los espacios y ámbitos de la vida pública y privada. Y en ese sentido, yo quiero enfatizar que eso es un factor clave para la estabilidad o la inestabilidad política de la región, ¿no? O sea, en este momento, gracias a la migración, ¿no?, la desigualdad social y el conflicto social no ha producido convulsiones sociales y no ha producido agitación social en los países centroamericanos. O sea, la disciplina política de las masas en Centroamérica se debe a la existencia de una válvula de escape al exterior. Cerrada esa válvula de escape, muy posiblemente esto pueda tener efectos sobre el clima político que se ha venido gozando en la región centroamericana en las últimas décadas, fundamentalmente después de la firma de los acuerdos de paz. Y en segundo lugar, es un fenómeno que digamos, que se expresa en la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, ¿no? O sea, gracias al flujo de remesas, los estados centroamericanos han logrado resolver una serie de deficiencias precisamente originadas por ese modelo productivo que se ha impuesto, que es un modelo que no es un modelo de autosuficiencia productiva, ¿no? Sobre todo los desbalances de las cuentas de las cuentas de pagos y el mantenimiento de otros indicadores macroeconómicos. Pero los indicadores macroeconómicos son expresión a su vez de el impacto que la migración está teniendo en el desarrollo de algunos nuevos mercados, sobre todo, y eso lo vamos a ver, por ejemplo, el desarrollo de los mercados vinculados al turismo, los mercados nostálgicos, el mercado inmobiliario, el mercado del transporte, el mercado de las comunicaciones, y entonces en torno a la industria de la migración giran una serie de actividades económicas que tienen que ver con el fortalecimiento de nuevos núcleos de acumulación regional en Centroamérica. Entonces, por eso las élites centroamericanas son de las primeras que están comprometidas en el mantenimiento del statu quo de la migración tal y como está actualmente, porque genera réditos de los cuales estos grupos que se apoderaron de la banca, del sector de las telecomunicaciones, del sector de la electricidad, del mercado inmobiliario, están obteniendo las mayores ganancias, ¿no? Y además se ha constituido en un mecanismo, las remesas fundamentalmente, en un mecanismo que no tanto ha contribuido al cierre de las brechas de la desigualdad, pero en algunos ámbitos sí a la contención de la pobreza, ¿no? Hay más desigualdad, pero hay menos pobres. Y además es un fenómeno que está teniendo un claro impacto sobre las dinámicas culturales en distintos ámbitos de la vida social. Bueno, ahí hay un gráfico que es conocido sobre que indica un poco la dependencia estructural que tienen las economías centroamericanas de las remesas. Vean fundamentalmente para el caso de El Salvador y de Honduras, ¿no? Pero para los 4 principales países receptores supera en todos los casos el 11% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y finalmente el otro tema al cual quería referirme tiene que ver con el tema de la profundización de la desigualdad y el riesgo, ¿no? Y esto tiene que ver con una serie de datos, ¿no?, que no puedo exponer en detalle, ¿no? Pero Maru precisamente presentaba esta mañana los datos de la vulnerabilidad, ¿no?, las condiciones de vulnerabilidad de mexicanos y centroamericanos en los Estados Unidos, ¿no?
y presentaba el caso de los indocumentados. Bueno, resulta que 1 de cada 10 indocumentados en Estados Unidos es de origen centroamericano, ¿no? Además, hay algunos regímenes de protección, como el sistema de trabajadores temporales, el TPS, ¿no?, que cubre a menos del 10% de la población centroamericana que está en Estados Unidos, calculada en alrededor de 3 millones y pico, casi 4 millones de personas, ¿no? Es población con baja escolaridad, alrededor del 50% de los centroamericanos no tiene primaria completa en los Estados Unidos, no dominan el idioma inglés, como lo señalaba Maru temprano, ¿no? Y hay alrededor de un 25% de población, o sea, de personas de origen centroamericana en situación de pobreza, y esto tiene que ver, como lo explicaba Maru precisamente, por el tipo de actividades en las cuales se concentra esta población, ¿no? Están en actividades relacionadas con la construcción y actividades extractivas, la agricultura y los servicios. Estos son los datos conocidos para el caso de los centroamericanos en Estados Unidos. El caso de los centroamericanos en Centroamérica es altamente desconocido, o sea, no tenemos idea, porque el nivel de indocumentación es elevadísimo, ¿no? O sea, no hay estadísticas que permitan en los países centroamericanos contar con una base de información, lo cual se añade entonces a una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? O sea, no hay peor vulnerabilidad que el estar invisibilizado, porque la invisibilización constituye una situación de negación. O sea, y en ese caso es la negación de la existencia del sujeto, del individuo, con las condiciones sociales que lo rodean, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a una situación de circularidad del riesgo de la exclusión. O sea, los países centroamericanos son países expulsores cuyo desarrollo no está anclado en el fortalecimiento de bases productivas sólidas, sino en una oferta de actividades que constituyen fundamentalmente en la exportación o la venta de mano de obra, pero fundamentalmente de mano de obra barata y en condiciones de alta vulnerabilidad social, laboral e inclusive de vulnerabilidad legal, ¿no? Y en ese sentido, a las nuevas fronteras vinculadas a el desarrollo de la desigualdad social vinculada a la migración, tenemos como último fenómeno el que la migración, si bien es cierto, ha sido una válvula de escape para la estabilidad del sistema político en Centroamérica, constituye una de las principales amenazas del debilitamiento o para el debilitamiento del sistema de justicia. En primer lugar, porque es un fenómeno que está basado en la dinámica de la migración irregular. Y la dinámica de la migración irregular significa ni más ni menos que una actividad vital para el mantenimiento, para la reproducción de la vida económica, social, política y cultural de las sociedades centroamericanas, se realiza, y lo voy a decir en estos términos, al margen de la legalidad instituida, ¿no? Al margen de la protección del Estado. O sea, se hace a pesar de que el Estado no asume las responsabilidades, no solamente en el mantenimiento de la vida y la administración de los asuntos del territorio y de sus habitantes, es que el Estado no asume sus responsabilidades para con esta población en el exterior. Y eso claramente se ve, se nota, se percibe en el comportamiento de los estados y las autoridades centroamericanas frente a la situación de los centroamericanos en Estados Unidos y en México, ¿no? El echarle la culpa al crimen organizado, como lo hacen los gobiernos centroamericanos, no solamente el gobierno mexicano, el echarle la culpa
al crimen organizado de los problemas de la migración y de los riesgos de la migración por parte de los estados centroamericanos, constituye un mecanismo de evadir las responsabilidades, ¿no? Y Jorge Bustamante señalaba esta mañana que, que esa conducta de los estados centroamericanos está comenzando a cambiar. Miren, pero está comenzando a cambiar así como cambia el movimiento de la luz de una vela, ¿verdad?, cuando uno respira. Porque no es lo esperable de estados que se autoconsideran estados legítimos. Y en ese sentido, ya quiero terminar, señalando entonces que este es un fenómeno que no está sujeto, digamos, no está amparado a un régimen de regulación y de gestión, no solamente de los temas que tienen que ver con la migración, sino con los temas que tienen que ver con el desarrollo en general, ¿no? Y se nota en el sentido de que no ha habido ningún avance en torno o relacionado con una política regional de gestión migratoria que esté basada en la cooperación, en la integración, o al menos en la cooperación bilateral o multilateral, ¿no? Y eso también se expresa claramente en que los mecanismos, o sea, mencionar el tema de la migración implica automáticamente para las autoridades estatales centroamericanas establecer una relación entre migración y agenda de seguridad. O sea, entonces, en ese sentido, la migración está constituyendo una justificación para la securitización de los temas del desarrollo. O sea, en otras palabras, para la reimposición de la agenda de la seguridad para encubrir o para no discutir, para no hablar, para no entrar a los temas que tienen que ver con la desigualdad, con la exclusión, con el autoritarismo y la falta de legitimidad de las autoridades, de los sistemas políticos en la región, ¿no? Y hay avances, algunos avances importantes, como es el acuerdo CA4, pero son acuerdos mínimos, ¿no?, entre países centroamericanos, pero claramente se nota en el ámbito centroamericano una división entre países expulsores y países receptores. Claramente países como Belice, Costa Rica y Panamá, que son los principales receptores de población inmigrante en la región, se sustraen de cualquier posición que adopten los 4 estados del norte, porque ellos no se consideran países o no se consideran estados expulsores, sino estados receptores de población migrante. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a ambos, a Leticia y a Abelardo. Abrimos ahora un turno de debate, de preguntas, de comentarios. Yo tengo una ya preparada, no sé si puedo, me doy la palabra a mí misma. Y la verdad es que este tema es como, a mí me resulta, el de la transmigración y la violación de derechos humanos, me resulta chocante y por múltiples razones que no alcanzo a entender, y os pido por favor, en concreto a Leticia, que si es posible puntualizar, en primer lugar, pensando desde el punto de vista económico, ¿cuál es la racionalidad, la explicación en términos de coste-beneficio de una conducta de violación sistemática de derechos humanos que incluye el asesinato de transmigrantes por parte de las Fuerzas Armadas mexicanas, incluida la policía? O sea, alguna racionalidad económica debería existir para funcionar de una manera tan sistemática. Nadie se embarca en asesinar, nadie, un Estado, me refiero, un criminal, a ver, tiene sus negocios, pero un Estado como tal, con toda su apariencia formal, y ¿cómo se embarca en el asesinato de gente si no va a recibir a cambio
algo muy jugoso, muy sustancioso. Es que ese es, ¿no?, como una primera cosa. Segundo, y también desde un punto de vista social y humano, tú lo explicaste un poco hablando de la mentalidad, del Estado de Derecho, pero a mí me sigue resultando chocante o desconcertante la falta de empatía con respecto a la propia experiencia migratoria mexicana por parte del gobierno, pero no de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil se organiza, denuncia, hay organizaciones de derechos humanos, está la Iglesia, tal, pero el gobierno no, en vez de reflejarse en ese espejo, no se refleja, es decir, que se compra a la posición contraria o el rechazo de toda una sociedad civil que piensa que a sus propios parientes le puede estar pasando unos kilómetros más al norte. El tercer punto, ¿hasta qué punto esto podría ser válido? Hacer una comparación y esto un poco también abierto a Lorenzo, que con su experiencia a lo mejor puede profundizar, hacer una comparación con la posición del gobierno de Marruecos, que también establece ahí un cuello de botella para la transmigración africana, ¿no?, aparentemente a cambio de fondos de cohesión, tratos privilegiados por parte de la Unión Europea, pero ¿se podría establecer algún tipo de comparativa? ¿Es válida? ¿Tiene sentido? ¿No? Y luego, pues eso, ¿no? Un poco lo mismo. ¿Qué fondos? ¿Qué beneficios? ¿Qué es lo que no se ve y que realmente es lo que explica? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? De maldad, de crueldad, de criminalidad organizada, pero eso, o sea, como que no acabo de cerrar el círculo, ¿no? Y un poco ese era el comentario. Sí, ¿recogemos preguntas? ¿Cómo lo veis? Sí. En parte es comentario, no puedo decir respuesta porque si no, tendría que, pero tiene que ver también con esto. ¿Por qué estamos hablando tanto ahora de vulnerabilidad? Personas que desde hace muchos años hablábamos más de derechos humanos, aunque seguimos hablando de derechos humanos, porque hoy en día la cosa está mucho más complicada. Hablaba Leticia de los casos de asilo que platicábamos hace rato. Los mexicanos solicitan efectivamente casi 3,000, solicitaron en el 2009 casi 3,000 solicitantes de asilo. Menos del 2% fueron entregados. Es decir, prácticamente es dificilísimo, casi imposible conseguir el asilo, porque la gente es perseguida, no puede demostrar que es perseguida por el Estado, no puede demostrar que ha sido, por cierto, los casos de centroamericanos son muy similares. Casi 3,000 también salvadoreños, cosa que llama mucho más la atención, porque El Salvador tiene menos del 10% de la población que tiene México. Números similares y solo el 2%. Pero los casos de persecución sistemática y de amenazas contra la vida de las personas generalmente son por grupos aparentemente privados. Efectivamente el Estado está incrustado, pero demostrar por parte, como los solicitantes son individuos, demostrar por parte de un solicitante de asilo que el Estado está incrustado dentro del crimen organizado, si no lo podemos hacer los académicos, demostrarlo con hechos duros y con datos duros, mucho más difícil es evidentemente para un solicitante de asilo. Entonces, el problema es que la vulnerabilidad nos da efectivamente esas fronteras bastante blandas entre lo que puede ser estar expuesto a la Mara o a los Zetas o a distintas bandas que operan a lo largo de la frontera y que sacan recursos. ¿Qué tipo de beneficio concreto tienen? Efectivamente, pues el dinero que les dan cuando son secuestrados, $3,000, $4,000 que tenían los familiares para pagar su viaje. Entonces, sí hay un beneficio directo que generalmente se va a grupos privados, pero en esos grupos privados una buena parte se va a la corrupción de las policías y de los agentes de migración. Ahora, eso es mucho más difícil de demostrar.
Entonces, de ahí ese término me parece a mí mucho más también blando, de vulnerabilidad en lugar de violaciones a derechos humanos. Bueno, José Rodríguez, yo voy a hacer un comentario y una pregunta. Quizá el comentario sea reflexivo y apenas lo estoy formulando. Diré que hace poco, a mediados de abril, en un congreso platicábamos con Víctor Zúñiga y las ponencias también matizaron lo de la violencia social, etcétera, etcétera. Y Víctor Zúñiga y otros colegas reflexionábamos que hay que matizar este concepto, hay que contextualizarlo. ¿Por qué? Toda esta violencia que está ocurriendo ahorita es un estado está en función de un Estado mexicano que está en crisis. Hay una crisis de gobernabilidad que no solo es desde que Calderón llegó al poder, inicia en los 80s. Es decir, es un sistema complejo en crisis que está ahorita, que llega y que está ocurriendo no solo secuestros, sino toda una serie de complejidades. Lo que quiero decir aquí es que hay que matizar este concepto, porque de otra manera le estamos dando excusas a los detractores de la migración. Es decir, le estaríamos apoyando a los xenófobos o racistas, a estas leyes racistas como el SB 1070, entre otras. Es decir, hay que matizar lo que para mi gusto sería una criminalización contextual. Es decir, ahorita hay un contexto que explica estos fenómenos como los que ocurren en Tamaulipas, diferenciándolo de la vulnerabilidad estacional, entendiendo por vulnerabilidad estacional en tránsito a aquellos, el robo, el engaño, la prostitución, el mochileo, etcétera, de la que sufren algunos migrantes. Esta vulnerabilidad estacional, llamo porque están en tránsito, pues ha estado presente durante muchos años en la migración, pero la violencia ahorita es contextual y hay que matizarla. Yo aquí pido que las reflexiones sean mucho más profundas y no tratarlo como si fuera una doble criminalización, la llamo yo. ¿Cuál es la doble criminalización? Una es los migrantes secuestrados por grupos de sicarios, menores de edad involucrados en el narcotráfico, etcétera, etcétera. Esa es una que los xenófobos la plantean para posicionar sus leyes racistas. La otro problema, la otra criminalización es la que vemos en la transformación de la ley de migración mexicana. Es decir, yo creo que hay que no caer en falsos moralismos, no caer en alarmismos, pero sí en una reflexión profunda de la migración. Es decir, hay que contextualizar esta criminalización. Esa es mi reflexión. Sí. En cuanto a la pregunta mi pregunta es para Abelardo Morales. Es muy interesante el trabajo que planteas en términos de la teoría de mercados de trabajo. Yo invitaría, si no has pensado, has interiorizado otras preguntas en tus análisis. Por ejemplo, cuando uno ve los análisis de remesas, se invisibiliza lo que hay atrás. Por ejemplo, las familias transnacionales, la precariedad laboral, la vulnerabilidad social, las condiciones de salud son unas cuando migra el migrante y otras cuando retorna, si es que retorna. La sustitución generacional de la que hablabas. Estos conceptos como que no caben necesariamente en los mercados laborales. Si has explorado otras rutas explicatorias de tu trabajo. Muy bien, muchas gracias. Vamos a coger la palabra de Daniel y luego ya les damos la palabra y luego otro segundo turno de preguntas o comentarios. Un poco en la perspectiva, partiendo un poco de la exposición de Leticia, ¿no? Y también algo de Abelardo. Me parece que hoy estamos viviendo un momento pues excepcional, muy difícil para la migración, particularmente mexicana y centroamericana, que pues prenden los focos rojos y obligan necesariamente a una reflexión quizás mucho más sistemática, profunda, incluso a nivel conceptual, ¿no? Bueno, Leticia se refería un poco a que hay una crisis política en México y efectivamente ahí estamos viendo el derrumbe de instituciones, la debilidad extraordinaria. Yo creo que hoy
el Instituto Nacional de Migración está en sus peores momentos. O sea, es una crisis estructural que se debate, digamos, entre su existencia y su cambio, pero en el fondo yo veo como una resistencia del propio gobierno actual en querer reconocer, y en la mañana lo decía claramente el doctor Bustamante, ¿no?, esa falta de reconocimiento de que el Estado no tiene nada que ver o poco tiene que ver con todo lo que está ocurriendo, ¿no? En ese, digamos, escenario, y también un poco la poca presión que ha habido de los gobiernos centroamericanos pues hacer claro, patente el reclamo de la seguridad de los migrantes en su paso por México, pues como que nos da un escenario de poco alentador sobre lo que puede pasar, aún con la aprobación de la ley migratoria, que tiene muchísimos huecos, que no garantiza efectivamente evitar los secuestros masivos. Pues en la mañana se decía que a pocas semanas de haberse aprobado, pues ocurre el primer secuestro masivo. Entonces, todos estos elementos nos dan un escenario poco halagüeño, y poco la reflexión sería, pues, ¿hacia dónde va esto, no? ¿Qué escenarios, tú que has estado siguiendo un poco estos procesos muy recientes, cómo ves los escenarios en los próximos años? Obviamente se acerca el relevo presidencial, ya las precampañas y todo esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos esperar para los próximos meses o años, ¿no? Muy bien, bueno, pues pasamos a las respuestas o comentarios a los comentarios, que han sido muchos muy profundos. Sí, bueno, yo creo que sería imposible responder, sino simplemente comentar a propósito de los comentarios, preguntas. Y bueno, tú me haces una pregunta que es casi es obvia, ¿no? Es cómo puede ser posible, cuál es la rentabilidad de un nivel de crueldad extrema como la que hemos constatado a través de los testimonios de los quienes han logrado sobrevivir en estos casos extremos de violencia de migrantes que han sido secuestrados, los que han logrado sobrevivir. Y realmente la racionalidad parece ser de repente tan elemental como que, bueno, sacan una ganancia corta, de repente puede ser incluso pírrica respecto a uno, pero en la sumatoria estadística, bueno, les da el dato. Y la otra, un nivel de crueldad que no tiene, digamos, correlato, pero, o sea, ahí tendríamos que entrar a la discusión, y ya seguramente las autoridades a estas alturas, ese es el punto, ya tienen elementos para poder sugerir hipótesis que no la socializan en términos de lo que han dicho a las personas que ya han ido encontrando que son culpables de esto, porque además es gente con un nivel de instrucción tan elemental, gente también de un universo pues muy limitado, entonces tampoco es que, bueno, se les ocurren grandes cosas, están realmente actuando a un nivel de bestialidad extrema. Eso es una de las cosas que sorprende, y desde la propia teoría de la violencia, pues podrías decir, estamos viendo dimensiones pocas veces vistas, digamos, no es un asesino en serie, sino una serie de hechos recurrentes. Eso es lo que a nosotros nos tiene muy sorprendidos, por lo menos es los resultados del último año en que se ha abierto este tema de manera general. El punto para mí es, digamos, el propio Estado. Señalo esto. ¿Qué hipótesis hay? ¿Qué dicen los que, o sea, cuáles, hacia dónde apuntan los propios declaraciones, no personalizadas, pero que permitan a la sociedad mexicana también entender qué ocurre? Y el otro punto, y ahí es donde pues es el asunto del propio Estado como cómplice, y es cómo esto pudo llegar a donde ha llegado. Y esa es la sorpresa de todos, digamos, la sorpresa, por decirlo de una manera muy, a lo mejor bobalicona, porque pues ciertamente esto tiene escenarios muy ubicados en distintas regiones, con nombres y apellidos en la élite política más chic, ¿no? Entonces, yo creo que estamos viendo un nivel de deterioro en distintas regiones que para el propio Estado en su conjunto
pues llegó un momento en que ya no le es del todo racional, ya no le es racional, ya no le es rentable, porque ante la opinión pública pues empieza a abrirse, empieza a desquebrajar como el negocio que ha constituido. Realmente los testimonios de lo que se lee, eso es lo que ha circulado, lo que conocemos, son de un nivel de bestialidad irrepetible, son verdaderamente espeluznantes. O sea, ni en estas películas de Hollywood se puedes imaginar niveles de crueldad así. Entonces, bueno, ¿cuál es la racionalidad? ¿Y por qué el Estado no dice nada? Y eso apunta, y yo el punto que quiero decir, donde efectivamente yo veo una situación excepcional, muy crítica, es que frente a este escenario, el Estado, señalabas, ¿no, Daniel? El caso del INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración en México, está muy cuestionado, se ha como que ubicado mucho en esa institución cuando, pues, en general aquí es todo lo que tenga que ver con impartición de justicia, tiene de dónde jalarle y tirarlo al piso, ¿no? Pero tenemos que ser muy cuidadosos porque justo el punto, y se ha mencionado en muchos foros, es que frente a la crítica con el INAMI, la crítica feroz a decir, bueno, que desaparezca, es hay que ser muy cuidadosos porque también está la tentación autoritaria de hacer policías de migración, ¿no? En vez de que sean funcionarios o un instituto que pueda servir como funcionario, no, que fuera una dirección más policíaca. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese manejo. Se puede hablar de refundar, de redefinir, de recaracterizar, pero estas voces ya más radicales, digamos, se han ido moderando frente a esta tentación autoritaria que el propio Estado ha ido manifestando. Me preocupa profundamente, lo que se dice acá, el momento de crisis que está en muchos temas. Pues yo decía, a veces lo más sórdido es que a estas personas las traten como mexicanos. Hace 2 semanas, cuando se celebraba el aniversario del día del exilio que a nivel mundial, pues, pero los testimonios de los exiliados en México, bueno, eran de una cosa tremenda por el racismo que sufren, por el nivel de desprotección en el que están, el nivel de vulnerabilidad extrema. Y simplemente, ¿cuál es el asunto? Que el Estado acoge hasta un punto, pero después se desentiende. No hay como que una política más integral en ningún caso, ni siquiera federal, ni tampoco a nivel local, como señalé en el caso de algunos avances en programas que ha habido en algunos lugares, por ejemplo, en el tema de los extranjeros, pensando en el DF. O sea, hay una política, hay un como vestir, pero después no hay programas específicos para bajarlos. Y ahí yo te diría que la sociedad mexicana, en primer lugar, es muy fragmentada, pero lo que está revelando es que, claro, hay grupos súper combativos y yo realmente me vigorizo cuando veo además gente muy joven involucrada en esto, pero en general la sociedad mexicana es profundamente racista, muy clasista y xenofóbica. Lo que sorprende es que un país de extrema experiencia migratoria no se haya hecho eco de este discurso de la diferencia, de la pluralidad. Digo, eso lo anotaba yo. Eso sorprende, porque entonces cuando enfrenta al extranjero, que además en nuestro caso ni siquiera es que sea un extranjero, pocas veces es tan diferenciado étnicamente, ¿no? Que bueno, de repente africanos, o bueno, por ejemplo en el caso de haitianos podría ser otro idioma. Ahí podríamos ver como que patrones que se ven en otros países. Acá no, y sin embargo es un país donde yo creo, que eso me hace decir una parte pesimista, pero yo generalmente soy bastante optimista, entonces no quiero que... Pero el punto es, sí, es cierto, hay que diferenciar de 2 niveles de violencia, lo que tú señalas, sí, pero el punto es que sin quitar la parte de la vulnerabilidad más del ratero, de lo cotidiano, ¿no? Esto que han vivido los migrantes históricamente, ¿no? Los transmigrantes, por decirlo así, porque bueno, yo a veces hasta haciendo la broma, pero quien no ha oído a los Tigres del Norte sabe que han hablado de eso hace 25 años. El punto ahora es que se ha llegado como que empata el nivel de deterioro del propio Estado con los grupos más vulnerables, se visibiliza su situación.
Yo creo que no hay una respuesta así acotada a esto, pero sí decirte que, porque para nosotros, creo yo, no sé si lo compartan por ahí, pero lo que sorprende a veces son las respuestas del Estado. Mira, nada más te voy a poner 2 ejemplos. Hay una chica que en el estado de Chihuahua se puso ahí de policía del pueblo, de Praxedis, un pueblo en la frontera norte, y después se fue, huyendo, pidió asilo político en Estados Unidos. Está en un proceso para pedir asilo. El gobernador de Chihuahua, que es el representante del Estado, de un Estado además que ha sido totalmente violentado, dice que ella lo que hace con su asilo político es hacer quedar mal al Estado de Chihuahua, el Estado más cuestionado por el nivel de feminicidios que hay en ese Estado. O sea, una guerra dirigida hacia ella, personalizada en ella, de manera casi absurda. Porque tú dirías, bueno, pues ya lo pasa, ¿no? Pero es como esta parte del Estado, por eso decía yo, cómplice, omiso, parte de, no entendemos. Otro es justo ante la situación, y acá es muy conocido este tema, hace una semana el padre Solalinde declara que hay secuestrados que él puede decir incluso con nombres, porque gente que ubicó, secuestrados en Veracruz. Lo que hace la autoridad mexicana, lo mencionó el doctor Bustamante en la mañana, es compruebe, a ver, demuéstrelo, usted padre, sociedad civil, señor ahí que no tiene más que una casa de refugiados muy pobre en Oaxaca, demuestre su dicho. O sea, el que denuncia se acaba volviendo el potencial acusado porque tiene que demostrar que, bueno, él tiene datos, usted investigue, la autoridad es usted, señor Estado, digamos. Entonces, es como un mundo al revés donde, en vez de que el ciudadano tenga que apoyar un proceso, por ejemplo, desde sociedad civil, desde grupos organizados, lo que acaba ocurriendo es que esos grupos organizados tienen que estarse defendiendo de la violencia y del propio Estado en sus múltiples formas. Entonces, sí veo yo en ese sentido un escenario negativo, si lo pongo a la incapacidad de lo que hasta este momento hemos visto. Sí creo que hubo un corte de caja. Yo personalmente voy a decir mi opinión. Yo creo que hubo un corte de caja hace 2 o 3 semanas cuando fue el diálogo con el poeta Sicilia y todo esto que ocurrió en Los Pinos. Creo yo que sí hubo, me pareció a mí, un momento antes, ¿no? Que hace 2 o 3 semanas hubo un diálogo, un parteaguas, ¿no? En Los Pinos. Y lo que más me sorprende a mí es que una semana después es esto del secuestro que estoy mencionando, y mientras un presidente de la nación dice, bueno, pues vamos a irnos ya más por esta onda, vamos a empezar a cambiar un poco hasta el discurso, empieza a reconocer que, bueno, aquí hay muertos civiles, aquí hay muertos que están pagando, digamos, consecuencias de una situación que no tendría por qué haber avanzado tal vez hasta este nivel de deterioro. Bueno, otros organismos, otros funcionarios hablando en el mismo tono. O sea, entonces ahí hay yo no voy a poner a defender a ninguna de las instancias, pero me parece que sí es muy claro que no se pueden poner de acuerdo a nivel de la propia autoridad federal. Ahora, olvídate, en plena situación, y eso es lo que me preocupa más, y con respecto a lo que dice Daniel, y con esto cierro, ciertamente en un momento preelectoral, que nosotros vivimos en preelecciones toda la vida, o sea, es una cosa patética, pero creo que todo el mundo, no sé, bueno, en una situación así, es como, ¿a quién le sirve más capitalizar económicamente y desde el discurso de la incapacidad del otro o la capacidad mía? O sea, ¿cómo canalizan también políticamente y rentabilizan este tema? A mí sí me crea un escenario muy, muy, muy tremendo, muy difícil, porque entonces no puedes mover las cosas del lugar, pero de manera completa, ¿no? Por ejemplo, una verdadera purga a nivel de las autoridades que llevan el tema de la impartición de justicia en el país, de quien sea, no estoy diciendo nada más a nivel del INAMI, que eso, sí digo, creo que ha sido la instancia más visibilizada cuando no es la única. En este tema entran muchos factores porque ellos ni siquiera son policías, ¿no? Pero creo que lleva a un escenario mucho más preocupante, que vaya que ha sido tremendo, ¿eh? O sea, ahora sí que el año ha sido algunos decimos que un año increíblemente peor de nuestras vidas, como nunca hubiéramos pensado en lo que vemos, ¿no?
Muy bien, tenemos un tema, sí, que es ya casi la hora. Podemos extendernos 5 minutillos, pero que te iba a pedir, Abelardo, que resumieras, porque si no se nos va a ir retrasando todo. La respuesta, sí. No, bueno, básicamente yo creo que este tema en México empieza a ser un tema de agenda pública, ¿no? Creo que en Centroamérica todavía sigue siendo considerado como un tema de la agenda privada, ¿no? O sea, es la desgracia de las familias y de los migrantes que individualmente están sufriendo la tragedia en México, pero no es un asunto de Estado, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una, digamos, hay una diferencia en términos de avance o de desarrollo de la situación en los dos ámbitos, ¿no? Y en relación con tu pregunta, Jesús, ¿no? José. A mí me parece que sí, tenés toda la razón en el sentido de que no es suficiente la explicación o el entendimiento de toda esta dinámica exclusivamente a partir de los mercados de trabajo. Yo utilizo lo de los mercados de trabajo como para tener una perspectiva regional, o sea, un elemento que pueda servirme como vertebrador, ¿no? De una situación transversal al conjunto de los países centroamericanos, pero evidentemente, inclusive, la expresión laboral tiene muchas otras dimensiones y admite muchas otras preguntas. Y efectivamente, o sea, si solamente vemos el mercado laboral, pues como que nos quedamos en tratar de entender las causas y la dinámica, digamos, una dinámica asociada al tema de la migración, pero no vemos lo otro que yo ponía ahí, que tal vez no enfaticé suficientemente, que tiene que ver con los impactos, ¿no? Con las otras expresiones que tiene la migración en términos de lo que está sucediendo en las sociedades centroamericanas, como efectivamente lo estabas diciendo. Y es que yo creo que la migración no solamente está permitiendo un proceso de transnacionalización del mercado de trabajo, sino que también se expresa en distintos fenómenos de transnacionalización de la política, ¿no? O sea, ya la política electoral inclusive ya no se hace al interior del territorio del Estado Nacional, sino que se involucra a la comunidad migrante en el exterior, inclusive los actores políticos salen al exterior a hacer propaganda política, a recaudar fondos, a hacer campañas, ¿no? Porque la opinión y el peso de los emigrantes en el exterior es fundamental en la decisión, aunque ellos no voten, es determinante en la decisión de las familias. Luego también, evidentemente hay procesos de transnacionalización de la cultura, ¿no? O sea, de las formas de vida, y algo importantísimo que señalabas, que tiene que ver con la transnacionalidad de la cotidianidad familiar, ¿no? Y es que en sentido estricto hay una reconfiguración de los fundamentos de la vida social, ¿no? Dicho en términos sociológicos, ¿no? Se están creando nuevas bases de socialidad a partir de la migración. Y eso, bueno, yo lo señalaba para el caso, por ejemplo, no solamente del mercado laboral, sino también de las nuevas formas de acumulación, ¿no? Es que las remesas no solamente son un instrumento que está ayudando a las familias a enfrentar medianamente la pobreza, sino que se ha convertido en un mecanismo importantísimo en materia de inversión pública no estatal en salud, inversión en educación, inversión en vivienda, ¿no? O sea, una serie de ámbitos donde el Estado prácticamente se ha venido retirando, ¿no? Y que ahora entonces descansan en manos de la comunidad, en manos de la sociedad civil, en manos de las familias que de forma individual intentan resolver sus problemas. Y ya para terminar, entonces, el efecto que tiene la migración sobre el desarrollo económico, social y político de las sociedades centroamericanas es de largo plazo. O sea, es un impacto profundo en el sentido de que la dependencia es una dependencia profunda de la dinámica de las migraciones. Y eso también marca una relación de dependencia estrechísima, ¿no?, entre las sociedades centroamericanas y los Estados Unidos, ¿no? O sea, si antes las relaciones Estados Unidos
Centroamérica, entre los países, era una relación supeditada estrictamente a las relaciones entre el Estado y el mercado, hoy en día son relaciones donde además del Estado, el mercado, está la cotidianidad de las familias, o sea, es una dependencia desde el seno familiar, o sea, es una dependencia desde la cocina y el dormitorio del hogar respecto de lo que pasa en la política y en la economía de los Estados Unidos. Gracias. Bueno, sí, la última, no sé si me autoriza la que, sí, la última pregunta-comentario. Bueno, entonces sí. Yo quería regresar precisamente a lo que tú señalabas por ahí en la pregunta que iba para Leticia, porque me parece de mucha importancia ubicarnos en las dimensiones de los análisis mismos que hacemos cuando queremos analizar y ver, y a mí me parece que es muy importante que los enfoques que se hagan dentro del estudio de la migración lo veamos ahora de manera regional. Me parece que ahí Abelardo pone un énfasis y me parece que es algo importante. Es decir, ¿de qué manera nosotros, y siempre lo comentamos a veces de manera de café, de grupitos y eso, que existe de alguna manera una agenda conocida de la relación México-Estados Unidos, pero también existe por ahí una agenda que no es pública, una agenda que no es muy conocida por el público en general. Siempre hemos hablado, se ha discutido, y no es reciente, ya es algo atrás, de que de alguna manera México iba a ser un elemento que iba a jugar de contención, lo de los perímetros libres, ¿no? Eso no es nuevo, eso lo venimos hablando, pero tal parece que ahora se viene expresando en la realidad ya, ¿sí? No tan solo con los centroamericanos, que es lo más fuerte y lo más visible que estamos viviendo en estos 2-3 años, pero sino también para con Sudamérica. Si lo vemos, el que México de repente diga pues, que le impone una visa a Brasil, llama la atención para los propios mexicanos. ¿Por qué México va a poner visas a países que son cercanos en muchos sentidos? Bueno, quiere decir que sí está jugando un rol y un patrón en las relaciones, ¿sí? De esto. Y de ahí un poco el análisis regional. Graciela mencionaba el caso de Marruecos. Si vemos, son 4, 5 países a lo mucho los que juegan estos elementos de filtros a nivel internacional. México, Marruecos, Turquía, y se me está yendo por ahí. Polonia. Son países que realmente juegan elementos de filtros en estas migraciones internacionales, ¿sí? Para hacer, pues como de contención a todo este tipo. Ahora, México, ¿por qué se agudiza? Uno, por jugar este tipo de rol medio a escondidas, medio agendas que no se sabe si existen, que hay relaciones, que hay que están avanzando en cierto tipo de acuerdos, pero la realidad siempre se maneja muy en la administración de los gobiernos en reuniones bastante cerradas y que no se llegan a dar. ¿Por qué se agudiza en México? Por lo que también está viviendo en esta, vamos a decirlo, no ahorita se me vino la única palabra, partidocracia que vive esta sociedad. O sea, es esto que decía Leticia de que me conviene según las capacidades, pues porque todos ven hacia qué partido va a salir beneficiado con tal o cual declaración. ¿Sí? Esto de no aceptar, el no aceptar la muerte y genocidio y echarle la culpa a algo que es muy fácil, que todo el mundo va a decir, sí, pues sí es cierto, son
el que el Estado no acepte las culpas, eso responde mucho a que hay un juego de intereses bastante fuerte detrás. Y esto en México lo estamos viviendo día con día, semana con semana, con todos estos partidos que todo el mundo están jugando y moviendo sus alfiles, sus piezas. Es muy desafortunado, porque yo coincido en que este es el peor momento que están viviendo los migrantes en muchos años. Los migrantes mexicanos, los migrantes centroamericanos, y a nivel internacional, en mismo España, se ha ido agudizando, se ha ido cerrando de una manera muy fuerte en todo. Vaya, hace cuánto acaban de salir otra vez la discusión si se mantiene un Schengen o no, si se abre, si se crean dos tipos de Schengen o no. Es decir, me parece que actualmente se viven momentos bastante difíciles para todas las poblaciones migrantes, y México no es la excepción. Yo creo que México juega un rol importante en todos estos movimientos migratorios, y es muy desafortunado porque en México, además de todo este tipo de elementos en juego, también está todo este tipo de juegos de partidos políticos que buscan poder, junto con una agudización del narcotráfico. Muchas gracias. Esto, Rodolfo, lo que pasa es que ha dado lugar también ahora al comentario de Lorenzo. Yo no tengo problema, el tema es que luego modera Maru. No era tanto para responderle a él, para hablar de los temas de Schengen en España, que esto es, sino tenía una pregunta para Abelardo, que me he tachado, porque te iba a preguntar si no hay intentos de coordinarse dentro de Centroamérica, y ya me has contestado. La pregunta es, porque a mí me sorprende mucho que esto que ni siquiera parece que esté en la agenda. ¿Qué es lo que hace que esto ni siquiera esté en la agenda, más allá de este acuerdo del C4, de los cuatro? Es decir, ¿qué hace que los otros 3 países al menos no quieran saber nada? Pero déjame que me haga una pregunta sobre México que parte de mi doble ignorancia, ¿no? Una puede hasta estar mal planteada, y la otra tiene mucho que ver con algo que tú planteabas ahora al final, aunque tú lo planteas en términos de la plutocracia, que a mí me sorprende, porque creo que además de la realidad regional, yo no sé si los 3 grandes partidos en México tienen sobre estas cuestiones la misma posición. Va a haber elecciones dentro de poco, se habla de que puede, déjame que de la tontería, como uno de fuera, que puede volver el PRI. Entonces yo no sé si esto puede incidir. ¿Los 3 grandes partidos tienen sobre esto alguna diferencia que sea significativa? O todos, o hay una especie de consenso general. Y la segunda cuestión, que es que ni siquiera, por eso he estado dudando si pedir la palabra, porque puede ser hasta osada en su formulación, y puede partir de un error que me digas, no, eso está simplemente equivocado, y esta respuesta me parecería bien. ¿Hasta qué punto, esta nueva estrategia contra el crimen organizado durante la última presidencia, o la presidencia actual, hasta qué punto esto ha podido tener, ha podido producir, déjenme que utilice una expresión muy belicosa, daños colaterales en el tema de la gestión de las migraciones, y hasta qué punto eso, que sé que creo que no es compartido por los otros grandes partidos, también puede estar equivocado, hasta qué punto esto es reenfocable, porque claro, se entra en una dinámica que yo no sé, y no lo pregunto en términos generales, porque a mí me desborda, esto me parecen cuestiones que no sé dar una opinión, pero lo que me preocupa es todo esto cómo incide en el tema de la inmigración. Insisto que puede estar todo desenfocado por mi ignorancia del tema. Abelardo y... Bueno, sí, brevemente os pido a los dos. Sí. A ver, Lorenzo, ciertamente no hay no hay pasos que a uno le permitan deducir que se está produciendo la cooperación o intentos de cooperación entre los estados centroamericanos para encarar conjuntamente este fenómeno y los desafíos que
la migración implica en los diversos ámbitos, ¿no? Sí hay algunos progresos individuales, ¿no? Por ejemplo, la llegada del gobierno del FMLN a El Salvador significó el fortalecimiento de una instancia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior, que a mí me parece que es un programa, no es un programa de avanzada, ¿no? Pero sí es por lo menos una oficina que intenta tener presencia, una mayor presencia en el exterior y un mayor vínculo con los migrantes en el exterior. En Guatemala se han intentado hacer algunas acciones parecidas. En Honduras es muy poco, en Nicaragua prácticamente no. Lo que sí hay, quizás como novedoso, es un acuerdo de cooperación entre básicamente El Salvador, Honduras y Guatemala para unificar consulados, ¿no? O sea, y sobre todo en México, ¿no? Que el consulado de un país sirva a su vez como representación de los otros países, pero este es un acuerdo que no está ni siquiera formalizado en un convenio, sino es un acuerdo ad hoc, ¿no? Ahora, también detrás de esto hay una actitud como vergonzante, ¿no?, de los estados de reconocerse como estados expulsores, ¿no? Y de reconocer su dependencia, la dependencia que tiene la sociedad, no solamente el Estado, de las migraciones, y por lo tanto de estructurar una política, una estrategia de mediano y de largo plazo para encarar los distintos desafíos que esto plantea. Eso no se ha hecho porque además los estados carecen de una orientación estratégica, no solamente en esto, sino en otros ámbitos del desarrollo. Y claramente hay un divorcio entre estos, hay un divorcio geográfico, ¿no?, entre los estados del norte, quizás excluyendo a Belice, que es un país receptor, pero claramente hay un distanciamiento entre estos 4 países y Costa Rica y Panamá, que son a su vez receptores. Y esto se nota en todos los ámbitos, ¿no? O sea, es una imposibilidad política de ponerse de acuerdo, que no ha permitido, o sea, y hay muchas razones, no solamente tiene que ver con la migración, que no ha permitido que el tema se pueda tratar en el sistema de integración centroamericana. Claramente en la Conferencia Regional de Migraciones, que incluye a México, Costa Rica y Panamá, junto con República Dominicana, se sustraen de las posiciones del resto de estados, ¿no? Recientemente, nada más para terminar, hubo una conferencia sobre seguridad que fue en Guatemala, donde estuvo la secretaria de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Y claramente el tema de la migración fue tratado desde la órbita de la seguridad, ¿no? O sea, como un problema como un problema vinculado a el crimen organizado, a las redes de trata, al tráfico ilegal de migrantes, pero no en la dimensión que tiene que ver con los problemas asociados al desarrollo. O sea, yo creo que ahí hay un problema quizás de subdesarrollo de la cultura política de las élites y de los estados centroamericanos para asumir responsablemente el tema. Pero es lo mismo en México, porque dos puntos. ¿Qué diferencia entre los 3 partidos? Sí, uno se echa la culpa al otro. O sea, haz de cuenta, ¿no? Entonces sería la diferencia. Ese es el problema, que incluso para mí la izquierda no asume una posición como mucho más clara de una agenda donde más que la denuncia, pues tenga una propuesta, por ejemplo, ¿no? Y desde la derecha, que es quien gobierna hoy el país, bueno, ciertamente, y esa es la otra pregunta, el propio presidente hasta hace 2 semanas hablaba de daños colaterales. Tú dijiste, la uso con cuidado, con sutileza, porque es muy fuerte. No. Desde la presidencia se estaba hablando hasta hace 2 semanas, por eso digo, si hubo un cambio. No es mi pariente. No, es un apellido muy común en este país. Si fuera Chelius, sí tendría que decir que es pariente. Pero ese es el punto, ¿no? Que creo que esto de daños colaterales
te da toda la dimensión de la visión que tiene que ver, y que para mí este es el asunto. Los migrantes, como grupo extremadamente vulnerable, lo han sido siempre. Lo que pasa es que entra exactamente en la lógica de pertenecer además a la clase social, al grupo étnico, sobre todo en el caso de ciertos, digamos, contingentes que son los que más cruzan por México, en los cuales son parte de esos otros grupos que en México también están siendo mucho más violentados que otros grupos. ¿Y qué son? Los segmentos más empobrecidos o más vulnerables en términos generales. Digo, hay obviamente casos emblemáticos que tenemos presentes, pero creo que eso es lo que es. La diferencia ahora es que se está visibilizando, porque, bueno, se recrudeció de una manera muy brutal, muy burda, y por otras dos razones. Una, porque a través de varios casos se ha llevado a la Corte a diferentes instancias internacionales casos donde entonces hay eco de lo que ocurre acá, porque además la magnitud realmente ya sobrepasa. Pero no es solamente una situación contra los migrantes, lo que pasa es que como que los migrantes están dentro de ese grupo de altísima vulnerabilidad, que es la mitad de la población, digamos, extrema, ¿no? Y no son los migrantes, digamos, justamente, que creo que era tú el que lo mencionaba, digo, que son también alta calificación, o empresarios, que también lo son, ¿no? Es este perfil del migrante, pues más vulnerable por sí mismo, por su propia situación de vulnerabilidad. Entonces, la comunidad internacional sí creo que se ha tardado en decir, digamos, con mucho más presencia, más fortaleza, bueno, ¿qué pasa en ese país? Si se indignan ante lo que ha ocurrido en otros lugares, eso sí sorprende desde acá, digamos, o por lo menos nuestra comunidad internacional en Los Ángeles, por favor, ¿no? Pero bueno. Bueno, os agradecemos mucho los esfuerzos por contestar preguntas tan complejas. No sé si hay alguien más que quiere decir algo. Sí, Daniel. El micrófono, por favor. Sí, es que digamos que este tema da para mucho más, ¿no? Pues es una complejidad. Nada más quería añadir un elemento adicional, o sea, independientemente de la partidocracia que ya se ha mencionado, que efectivamente no hay dentro de los partidos una agenda que toque precisamente el tema de migración y plantee de una manera clara. Hay un elemento que en la mañana Maru lo refirió así muy de pasada, que Abelardo lo retomó ahora, y que es un elemento fundamental, que es que el tema migratorio está dentro de la agenda de seguridad. Y esto, si revisamos un poquito, bueno, ahorita está en el ámbito del poder legislativo la discusión en torno a la Ley de Seguridad Nacional. Exacto. Pero resulta que la iniciativa Mérida, por ejemplo, introduce o reintroduce el tema migratorio. Tan es así que el Instituto Nacional de Migración tiene una cuota muy importante de dólares ahí para fortalecer acciones de tipo punitivo. ¿Sí? Y lo que se discutió en Centroamérica no es nuevo, sino que viene ya desde hace varios años, que está muy vinculado con la posibilidad de ampliar la iniciativa Mérida a un Plan México tipo Plan Colombia, y que ahora se engarzaría muy bien con un Plan Centroamérica. Entonces hay una preocupación en la agenda de seguridad de Estados Unidos que se filtra a México y se filtra a Centroamérica, y de ahí la explicación de por qué todo parece ser un discurso que se repite, se permea en todos los actores políticos, ¿no? Y la respuesta a regañadientes ha sido pues una ley migratoria que no responde a las necesidades de lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? Porque si uno lee con cuidado se va a dar cuenta que también esta ley migratoria introduce el concepto de seguridad y está muy a tono con los acuerdos internacionales, particularmente de Estados Unidos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Daniel.